4:30 de la tarde y estamos en comunicación con María José Lubertino porque vamos a hablar de maravillas de mujeres contra la violencia. Mañana se presenta la investigación cuantitativa sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, migrantes, trans, travestis y no binarias. Esto va a ser a las 18 en Piedras, 1065. Es un proyecto de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos con el apoyo del Fondo Fiduciario de ONU contra la violencia hacia las mujeres. Así que le damos la bienvenida en esta tarde en Playlist a María José Lubertino. ¿Cómo estás, María José? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, con muchas ganas de conocer acerca de este proyecto. Estamos hablando de una investigación cuantitativa que llevó ¿cuánto tiempo? Bueno, trabajamos como 6 meses en esta investigación, fueron entrevistas en profundidad a mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres trans, no binarias, y la muestra es representativa, federal. También en el caso de las migrantes tiene en cuenta el porcentaje de migrantes por cada país y nacionalidad en Argentina, y también tuvimos en cuenta las características en el total de la población de las personas con discapacidad, trans y no binarias, según su situación laboral, su educación. Así que es una muestra altamente representativa. Y sobre todo lo que queríamos hacer era acceder a una información en profundidad sobre la situación de violencia de género contra estos colectivos que tenemos la percepción, teníamos y la hemos confirmado, que son colectivos particularmente vulnerabilizados. Y que normalmente, bueno, las estadísticas en general a veces son promedios, son generales. O no hay, a veces ni siquiera hay estadísticas. Hemos avanzado mucho porque este año el gobierno nacional, por primera vez después de 40 años de democracia, publicó un sistema integrado de casos de violencia por motivos de género, y ese informe estadístico de alguna manera pone en evidencia todos los casos denunciados a lo largo y ancho del país y le permite a los funcionarios judiciales o municipales hacer el seguimiento de los casos, claro, de los perpetradores y de las víctimas. Pero lo que tiene ese sistema es que está hecho en base a las denuncias. Exacto. Y lo que nosotras queríamos también poner en evidencia en esta investigación es que estos colectivos vulnerabilizados no denuncian, porque no saben a dónde recurrir. Entonces, un poco te comento, pero mañana lo vamos a ver más en detalle. El informe se presenta en Piedras 1065 a las 18 horas. Vamos a estar ahí con gente de los distintos, más allá de las investigadoras, con gente de los colectivos de diversidad sexual, migrantes y personas y mujeres con discapacidad, para que comenten ellas mismas estos hallazgos o estos datos. Pero fundamentalmente lo que te diría es esto: cuando hablamos de violencia, viste que siempre se dice 1 de cada 4 mujeres fue víctima de violencia. Eso, viste, es como que 2.5 sobre 10 son víctimas de violencia. En este caso, en estos colectivos, lo que sucede es que en promedio 8 de cada 10 personas de estos colectivos fueron víctimas de violencia. Violencia entendida como que, María, estamos hablando con María José Lubertino sobre este tema, ¿no? Violencia de género entendida genéricamente. Puede ser violencia de género en la vida privada o en el espacio público. Exacto. En particular, lo que sucede es que las trans, 9 de cada 10 trans fue víctima de violencia, 8 de cada 10 migrantes fueron víctimas de violencia, y 8 de cada 10 personas con discapacidad fueron víctimas de violencia y 6 de cada 10 migrantes fueron víctimas de violencia. Lo que también sucede es que el 70% no ha hecho la denuncia, o porque no sabe dónde se hace, o porque cree que podría tener represalias, o no sabe que tiene derecho a hacerlas. La mayoría de las violencias que se reportan son violencias verbales, 54%, y agresiones físicas 43.8%, casi un 44% son agresiones físicas que han recibido estos colectivos.
por ejemplo, lo más llamativo es que las migrantes son las que menos denuncian. Casi un 80% de las migrantes no han hecho denuncias. Por eso, en la estadística del Ministerio aparecen subrepresentadas, porque acá vamos a dar esta explicación. Consideran que si hacen la denuncia no va a tener resultado, porque quieren mantener su privacidad y no quieren hacer la denuncia por este motivo, etcétera. Y a veces, María José, es porque también la violencia viene de las propias instituciones. Bueno, en esto también los datos son muy reveladores. Cuando uno mira el promedio y los datos que tiene el Ministerio de las Mujeres, la mayoría de violencias son violencia en el ámbito privado, el marido, el exnovio, etcétera. Acá aparece una novedad que es que la mayoría de las violencias son en el espacio público. Espacio público puede ser la calle, un transporte, pero también es el trabajo, o la escuela, o el hospital, o digamos, lugares públicos. Y también la otra cuestión que aparece es que no todas las violencias que reciben son proferidas necesariamente por varones. Hay violencias en el ámbito público que también pueden ser mujeres, las que a su vez violentan a otras mujeres sobre estos colectivos vulnerabilizados. En general, cuando recurren a las comisarías o a la policía, en segundo lugar a las fiscalías de violencia de género, en tercer lugar al INADI, en algunos casos a las organizaciones que las nuclean, pero estos son los datos más impactantes, ¿no? Después de las entrevistadas, casi un 10% fueron obligadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Más de la mitad de las víctimas de violencia sexual no denunció, y esto también es bastante grave porque estamos hablando, ya no es una violencia verbal, sino que estamos hablando de violencia sexual. Y entre las mujeres con discapacidad prevalece la idea de mantener su privacidad. Las trans manifiestan no acudir a denunciar principalmente porque creen que no van a considerar lo que les ha sucedido revista gravedad. O sea, cuando son víctimas de violencia sexual, las trans no van porque no les van a dar, no les van a escuchar. Y las migrantes, por el contrario, piensan en mayor medida en no hacer la denuncia por temor a represalias. Ese sería un poco el perfil de algunas de las cosas que nos parece importante destacar. A veces dependen también, ¿no?, de esa pareja, económicamente hablando, digo. O hay chicos muy pequeños. Claro. Y por ejemplo, después, lo más frecuente en las migrantes es que hay burlas, insultos verbales, maltratos verbales por su nacionalidad, que han sido víctimas de explotación sexual o víctimas de explotación laboral, que las han amenazado con deportarlas. Hay casos de violencia obstétrica, trabajo de parto y no las atendieron bien. Por ejemplo, también que son titulares de un subsidio su pareja y como ellas no tienen DNI, digamos que el marido se queda con ese dinero. Hay digamos, debates que tienen que ver con cómo funcionan las instituciones y cómo esto termina siendo una situación de violencia para ellas a nivel institucional. En el caso de las personas trans, las burlas, insultos, maltratos verbales por su orientación o por su identidad o expresión de género. Después, ellas consideran, y aparece muy fuerte, la mención de ser llamadas por su nombre o género que no es el autopercibido, y como eso, las personas que lo hacen lo están haciendo para generar una violencia o un daño. Después están las detenciones en las comisarías a las trans, o los golpes por parte de la policía, o el hostigamiento policial. Recordemos que muchas trans ejercen la prostitución, y esto es una situación frecuente. En general, la policía usa la fuerza física o las golpean para sacarlas de la calle. En otros casos también está considerado como violencia cuando sacan del closet o exponen la identidad de género de alguien sin su consentimiento. Y bueno, otra situación reconocida con frecuencia es esta de ser llamado
por el nombre que no quieren usar más, o claro, incluso dead habiendo name. cambiado el documento, ¿no? Sí, no, Después, yo pensaba en esto, ¿no? Consulados, hospitales, la policía, el Poder Judicial, que se supone deberían estar para ser el contrapeso a todas esas cantidad de violencias distintas que tienen que ver con violencia de género de muchos tipos, física, sexual, verbal, económica. ¿Qué es lo que les cabe a ellos con estas denuncias? O sea, se supone que han hecho bueno, capacitación en Ley Micaela, que en han ese hecho un montón de cosas. ¿Dónde está? sentido, nosotras trabajamos desde el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Esta es una investigación, pero el proyecto incluye capacitaciones para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, de las migrantes y de las trans y no binarias, para que sepan cuáles son sus derechos, a dónde recurrir, para que puedan saber cómo tener un acompañamiento, ya sea de una ONG o del Estado, para el seguimiento de sus casos. Y por el otro lado, hicimos ya este año en abril, y lo repetiremos el año que viene y el otro, capacitaciones a funcionarios judiciales, funcionarios municipales, funcionarios y funcionarias, empleados públicos que trabajan en áreas de atención a las víctimas de violencia, porque entendemos que no alcanza con la ley Micaela, e incluso venimos trabajando con la Red de Mujeres para la Justicia, que están muy involucradas en los cambios que hacen falta al interior del Poder Judicial. Nosotras las feministas hablamos de una reforma judicial feminista. Bueno, esto también tiene que ver con que no hay que hacer uso de la ley Micaela o de las capacitaciones como si fuera algo que les dan un certificado que les entra por un oído y les sale por el otro. Esto lo vemos mucho incluso en la Facultad de Derecho, cuando tenemos concursos para titulares de cátedra, no logramos todavía que se valoricen los antecedentes de género de quienes somos profesoras de distintas materias hace muchísimos años, o no se valoriza poner más mujeres como titulares de cátedra. Después todo ese andamiaje de lo que pasa en la Facultad de Derecho se traslada a los poderes judiciales, a las fiscalías, con los sesgos machistas o sexistas que vienen desde la formación, ¿no? Claro. Por eso es tan importante en nuestro proyecto, nuestra articulación, nuestra extensión universitaria con las universidades con las que estamos trabajando, con la Red de Mujeres para la Justicia, que está integrada por mujeres juezas, mujeres del Ministerio Público Fiscal, que también están involucradas, que son feministas, y que venimos planteando cambios en los consejos de las magistraturas, en la selección de los candidatos a jueces, juezas, o a fiscales, fiscalas, o a defensores, defensoras. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio muy fructífero en abril, donde las propias migrantes, trans, no binarias, pudieron dialogar en un espacio, digamos, protegido con quienes son a veces los que imparten justicia o quienes atienden sus causas, ¿no? En los ministerios o en los municipios. Así que esto es un proyecto que va a continuar hasta el 2025 y bueno, espero que nos puedan acompañar más personas en la presentación mañana. Recordemos que hacemos la presentación en Piedras 1065 a las 18 horas, pero si no, para quienes quieran ver más en detalle toda la investigación, pueden entrar a la página web de nuestra Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que es www.acdh.org.ar. Ahí está. Sí, porque es muy interesante empezar a vincularse, ¿no? Desde la sociedad civil con este tipo de cosas, porque muchas veces nos pasa, estamos en la calle, somos simples ciudadanos, vemos escenas de violencia institucional o entre particulares y no sabes qué hacer. Porque sabes que si llamás a la autoridad no le va a dar importancia porque están en otra, y me parece que aunque sea acercarle a las personas esta herramienta para la defensa y para la contención es súper importante, María José. Mañana entonces, además, sí. Mañana es en Piedras 1065 a las 18 horas, y también contarles, como sabemos que escuchan en todo el país, que vamos a estar en Bariloche en el encuentro plurinacional de mujeres y lesbianas y disidencias, que va a ser en octubre, y que vamos a estar llevando ahí un taller autoconvocado para hablar de estos temas, y que por supuesto seguimos convocando. El año pasado estuvimos en San Luis haciendo este taller, ahora lo vamos a hacer en Bariloche, que es donde se hace el encuentro,
porque así también nos podemos contactar con más mujeres con discapacidad, claro, más mujeres y de trans, todo el país. Y de todo el país, pero igualmente muchas de las capacitaciones las hacemos online para que todas puedan participar, así que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pedimos más información y por supuesto vamos a estar de acá al 2025 tratando de que más mujeres accedan a la justicia y bueno, y a prevenir la violencia contra las mujeres, que es lo que hace falta cuando vemos tantos casos dramáticos todavía de femicidios y transfemicidios, ¿no? Y contra todas, que quiero agregar esto, María José, contra todas las mujeres y disidencias, porque a veces sentimos que justamente ustedes le están haciendo foco a esas invisibilizadas. Yo a veces siento que falta incorporar, ¿no?, a otras identidades que no están del todo representadas en el movimiento. Porque además lo que sucede es que estas personas sufren una doble o una triple discriminación. Entonces, cuando hablamos de la brecha de género por razones salariales, estas mujeres están afuera de todo sistema, claro, son las más precarizadas de las precarizadas. Entonces, quisimos empezar por ahí y seguramente en el proyecto también vamos a ver en una segunda fase mujeres indígenas y mujeres adultas mayores, porque creemos que son también otros eslabones débiles en la cadena, ¿no? Y están sumamente golpeadas por muchos aspectos, a veces también institucionales. Te agradezco enormemente este contacto. Mañana haremos todo lo posible por estar allí. 18 horas, Piedras 1065 en la ciudad de Buenos Aires. Acompañemos esta maravilla de Mujeres contra la Violencia, esta presentación de investigación cuantitativa sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, migrantes, trans, travestis y no binarias. María José, un abrazo y a disposición como siempre. Gracias, muchas gracias. Así teníamos a María José Lubertino en contacto aquí. Ella, bueno, recuerden que es abogada, es doctora en Derecho, es, bueno, especialista en varias cuestiones que tienen que ver con los derechos sociales, con el derecho ambiental y por supuesto fue ex titular en el INADI y ex diputada de la ciudad. Les reitero la dirección, mañana a las 6 de la tarde, Piedras 1065 en la ciudad de Buenos Aires.